Saludos, mi nombre es Raquel Pacheco, soy catalizadora de One Hope en Puerto Rico y hoy vamos a estar compartiendo la tercera parte de el taller Trauma de Quebranto a Plenitud. Vamos a estar compartiendo pantalla del adiestramiento que ha sido compartido previamente con aquellos que así lo han deseado, pero si usted está viendo esto por primera vez, vamos a publicar esta capacitación en YouTube, en la descripción del video de la capacitación que va a estar información de contacto y si usted desea obtener esta presentación en PowerPoint para posteriormente darla también en su iglesia o en algún otro foro o escenario donde pueda hacer la bendición, la presentación PowerPoint está a la disposición. Así que el último tópico, bueno, el penúltimo tópico que vamos a estar tocando se titula Reconstruyendo Fundamentos Espirituales. Fíjese, hemos estado enfatizando desde la primera y segunda parte que hay cosas que tienen que transicionar de quebranto a plenitud. Anteriormente hemos establecido el fundamento de que es a raíz de la entrada del pecado, de la caída del hombre, que estamos rotos, que estamos quebrantados. El quebranto que estamos experimentando, el dolor, el sufrimiento, el duelo, la pérdida, viene a raíz y a causa de eso. Y esto también lo experimentan los niños, los jóvenes, los adultos. Este quebranto no escatima, ¿verdad? No discrimina por razón de edad, género y así por el estilo. Nacionalidad, como uno dice. Así que hay muchos aspectos desde nuestra relación con Dios que está quebrantada y necesita ser reconciliada. Nuestro yo interior, que ahora pues, ya hago lo que no quiero, por ende no estamos alineados en espiritual mi cuerpo. Necesitamos reconciliar las relaciones con el prójimo, así como también con la creación. Así que fíjese lo que dice Phyllis Kilborn. A veces el trauma causa pérdidas a largo plazo en las áreas de confianza, aceptación, amor incondicional y un sentido de valor. Vamos a ir sobre esos 4 puntos. Punto número 1, amor y pertenencia. Los niños necesitan sentirse amados y necesitan sentirse que pertenecen. Fíjese lo que dice en Marcos 10, versículos del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Continúa diciendo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios con un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así que ¿cómo Jesús le hizo saber a los niños que pertenecían? En primer lugar, les dio un lugar en el reino y les dejó saber que ellos podían acercarse. Incluso reprendió a aquellos que querían mantenerlos distantes o alejados. Lo otro que hizo, dice que los abrazó, que puso su mano sobre ellos. Así que es una forma de demostrar afecto, de demostrar amor a través del tacto. Ahora la pregunta sería, ¿qué ideas prácticas se te pueden ocurrir que puedes implementar en tu ministerio con niños y jóvenes que puedan dar a los niños, a los jóvenes, un sentido de pertenencia? Estoy segura de que el tener un área en la iglesia preparada, en la que los niños se sientan a gusto, puede ser una de las maneras en que logremos esto, darle una cálida bienvenida. Quizás en ocasiones cuando los niños visitan a la iglesia, acompañados de sus padres, de adultos, nos enfocamos más en saludar a los adultos, pero debemos darle su lugar también a los niños, a los jóvenes. Yo no olvido la primera vez que visité una iglesia a los 11 años de edad, la recibida cálida que me dieron, cómo me escoltaron hasta el salón de los niños, cómo habían unos maestros allí preparados para hacer manualidades y hacer actividades que eran apropiadas para mí. Y definitivamente eso me hizo sentir que había un lugar, un espacio para mí en la iglesia. Perseveramos en esa iglesia por muchos años y le damos las gracias a Dios por esos maestros de escuela bíblica que nos instruyeron en el camino y que para la gloria de Dios, pues hasta ahora no nos hemos apartado de ese camino. Un segundo punto, los niños, así como todos los seres humanos estamos buscando significado. ¿Qué ideas se te ocurren que pueden ayudar a afirmar el valor que tienen los niños? Específicamente pensando en el contexto de lo que hemos estado trabajando en este taller, niños que han experimentado
trauma. ¿Qué otras ideas pudiéramos añadir que ayuden a los niños que han sufrido un trauma a saber que son valorados y que importan? Bueno, no diría que exclusivamente para niños que han enfrentado traumas, pero diría que en general necesitamos expresar amor, necesitamos expresar respeto, necesitamos prestar atención. En una de las sesiones previas hablábamos de la importancia de escuchar y cómo cuando hacemos contacto visual con una persona, como cuando ininterrumpidamente, quizás sin mirar el celular, que tantas veces surge como un distractor, que evita que prestemos nuestra total atención a una persona que quizás nos está expresando sus más profundos sentimientos, sus más profundos dolores, sus más profundos quebrantos, dificultades. Qué triste sería que un niño, un joven, se esté abriendo a nosotros, contándonos de manera confidencial eso y nosotros quizás estemos distraídos con el celular o prestando atención a otra cosa. Así que creo que son pequeñas maneras en que podemos afirmar el valor de los niños, de los jóvenes, de las personas. Un tercer fundamento es la importancia de la confianza. Muchos de los niños y los jóvenes que han enfrentado traumas, se les puede dificultar el poder establecer una relación de confianza. Pero fíjese lo que dice el Salmo 119, versículo 89 al 93. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste por tu ordenación. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Muchos de los niños, hablando de este tema, ¿verdad? De poder confiar, eh, ya no confían en la palabra de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, de sus encargados, de sus maestros, de las personas que han sido puestas en autoridad, porque pues han atravesado circunstancias donde a veces han sido víctimas de violencia intrafamiliar, de maltrato físico, emocional, verbal, sexual o de otras índoles. Eh, y eso rompe esa confianza. No obstante, qué bueno es saber que podemos confiar en la palabra de Dios porque dice que permanece tu palabra en los cielos y que la fidelidad de Dios es de generación en generación. Es un hecho que hemos podido constatar a través de la historia. Incluso dice allí que a pesar de la aflicción, el haber conocido la palabra, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Eso que a veces pensamos que los mandamientos son restrictivos, prohibitivos, complicados, ¿verdad? Para estas nuevas generaciones, impositivos. Sin embargo, el salmista lo que dice es que estos mandamientos han traído vida versus la aflicción que por poco lo lleva a la muerte. Así que un poquito ahí hemos explicado la pregunta que estamos planteando ahora. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la importancia de la palabra de Dios en el corazón de un niño que ha sido herido por un trauma? Es, ¿verdad? Puesto con otro pasaje bíblico. Es recordar que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que confirma el propósito por el cual fue enviado. Una vez Dios envía esa palabra, podemos confiar, porque de hecho la palabra es el verbo es Dios y Él es confiable, Él es fiel de generación en generación. Mira lo que dice el Salmo 119, versículos 114. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Mira la importancia de tener esa palabra, como dice también el Salmo 119, guardado en nuestro corazón, porque dice que esa palabra, ese testimonio, trae gozo y que incluso trae riqueza a nuestra vida, que es incluso más valioso que, que quizás oro, plata o las riquezas que quizás de manera terrenal pudiéramos adquirir u obtener. Mira lo que dice. La verdad de la palabra de Dios puede traer sanidad y esperanza al corazón herido de un niño. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes vemos que vienen a veces de clase media, de clase alta, que tienen acceso a muchas cosas que generaciones previas no tuvieron acceso? Y sin embargo, eso no les da felicidad,
no trae sanidad a sus corazones rotos, no les llena de esperanza frente a las situaciones adversas que enfrentan, pero es la palabra de Dios la que nos sostiene, la que como establece la palabra de Dios, que Jesús vino a sanar a los que están quebrantados de corazón. Ese es el poder del Evangelio. Así que es necesario que nosotros transmitamos ciertas verdades de la palabra de Dios. Mire algunas verdades que dice la palabra de Dios que pueden ser de bendición para niños que han enfrentado traumas. Romanos 5:8 y Primera de Juan 4:9 nos dice, Dios nos ama tanto que envió a Jesús a morir por nosotros. Romanos 8, versículos del 38 al 39 nos dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Isaías 43:4 nos dice, somos preciosos para Dios y ante sus ojos tenemos honor. Fíjese cómo esas palabras eh, nos dan un sentido de valor, que era un poquito lo que estábamos mencionando ahorita. Efesios 2:10 nos dice, podemos servir a Dios porque nos creó para hacer cosas buenas. Eso nuevamente nos da un sentido no tan solo de valor, de que podemos ser útiles, sino también un sentido de pertenencia. Hay una labor que nos toca, ¿verdad?, realizar. Salmo 9:10 nos dice, el Señor no se olvida de aquellos que lo buscan. Lamentaciones 3:22 al 23 nos dicen cómo es el carácter de Dios. Él es fiel. Y por último, Salmo 46:1 nos dice, Dios es nuestro amparo en momentos de angustia. Las historias son una de las mejores maneras de comunicar las verdades de Dios a los niños. De hecho, todos los seres humanos nos encanta escuchar historias. Muchos de los oradores o predicadores más renombrados tienen esta destreza muy desarrollada de poder contar historias y a través de historias transmitir verdades. Así que esto es una herramienta muy poderosa. Lo importante es que nosotros llevemos a cabo estos tres pasos. En primer lugar, escoger una verdad para compartir. En segundo lugar, seleccionar una historia. Por supuesto, nos estamos refiriendo a una historia bíblica que nos ayude a transmitir esa verdad. Y por último, hilvanar esa verdad que queremos transmitir con la historia, porque la historia es la que nos va a ayudar a recordar esa verdad importante que queremos transmitir de la palabra de Dios, del carácter de Dios. Veamos un ejemplo. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Esto lo establece el Salmo 33, versículo 22. ¿Cuál es la verdad que estamos queriendo transmitir? El amor de Dios hacia ellos, hacia los niños, no falla. Ahora, podemos pensar en alguna historia bíblica que transmita esta misma verdad. Definitivamente, si usted ha sido maestro de escuela bíblica por mucho tiempo, estoy segura que inmediatamente le están viniendo a la mente muchas ideas. Por ejemplo, la historia de la mujer samaritana, una mujer que muchas personas en esa sociedad podían quizás rechazar por su trasfondo, por su historia. Sin embargo, Jesús le mostró amor, le mostró aceptación. De igual manera, la mujer adúltera, una mujer que también, según la ley, era digna de pena de muerte. Sin embargo, Jesús no la señala, sino que le muestra su amor. Eh, la más grande historia de amor definitivamente fue en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo tomó tu lugar y mi lugar para darnos esperanza de vida eterna, un camino que nos lleve hasta el Padre, la oportunidad de que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida al poner nuestra fe en Jesús, para que nuestros pecados sean perdonados y podamos ser reconciliados con el Padre. Solo ahí he mencionado tres historias bíblicas que nos ayudan a comunicar una verdad tan importante, que Dios es amor y que el amor de Dios hacia nosotros nunca falla, independientemente de que nosotros quizás hayamos fallado. Mira lo que dice Salmo 46:1, que ahorita lo mencionamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En una de las sesiones previas hablamos de que algunos de los traumas que a veces enfrentan los niños, y aquí en Puerto Rico ha sido así, es producto de desastres naturales como puede ser un huracán, una tormenta, un maremoto, puede ser un derrumbe o un terremoto. ¿Cuál es la verdad que quizás este salmo está queriendo transmitir? Dios siempre está presente cuando hay problemas. Bueno, sabemos que una de las características de Dios es que Él es omnipresente, por lo tanto, Él está en todas partes. Él está en las buenas y también en las malas. Pero ¿se nos ocurre alguna historia bíblica que pueda transmitir o comunicar esta verdad?
definitivamente nos pueden venir a la mente muchas. El pueblo israelita, cuando fue esclavizado en Egipto, Dios se hizo presente y a través de Moisés, ¿verdad? Levantó un libertador que era a su vez prototipo de Cristo. Pero ahí Dios estaba mostrando su misericordia y a su vez estaba demostrando que Él está en las buenas y también en las malas. Si rebobinamos un poquito la película, en Génesis, la historia de José también nos muestra que Dios estuvo con José desde joven, cuando le daba sueños sobre cuál sería su porvenir, que él iba a ser más ilustre que sus hermanos, pero también estuvo en las malas, en el momento en que fue víctima de trato humano, cuando fue víctima de violencia intrafamiliar, cuando lo echaron en un pozo, Dios estuvo ahí, cuando fue esclavizado y le imputaron cargos falsos, Dios estuvo allí, cuando estuvo encarcelado injustamente, Dios estuvo allí. Ahora también estuvo en las buenas, cuando entonces le tocó ocupar el lugar que Dios había eh, dicho de antemano a través de sueños que él ocuparía, el segundo en mando en el imperio más grande del mundo aquel entonces, en Egipto. En el tiempo de las vacas gordas, Dios también estuvo con José. Le damos gloria a Dios. Tantas historias bíblicas nos pueden demostrar estas verdades sobre el carácter, la naturaleza de un Dios que es bueno, que es amor, que es misericordioso, que es fiel y que a su vez está en las buenas y en las malas porque Él es omnipresente. Así que necesitamos ayudar a los niños a reflexionar en la historia. ¿Qué actividades pensamos que podemos llevar a cabo para los con los niños para ayudarlos a reflexionar en la historia bíblica? Bueno, pues pensando un poquito en las distintas inteligencias, ¿verdad? Que los niños pueden tener, ya llámese lingüística, musical, espacial y así sucesivamente, pues nosotros debemos de desarrollar actividades que ayuden a los niños a base de las fortalezas que ellos tengan, ¿verdad? Porque es lo que los va a ayudar a asimilar estas verdades que nosotros queremos que ellos aprendan, que internalicen y que luego puedan también compartir con otros niños y jóvenes. Así que son muchas las actividades, desde dibujar, porque quizás un niño todavía no ha desarrollado tanto su destreza del habla, pero a través del arte puede transmitir lo que eso que hemos estado conversando, hablando, le ha hecho pensar o reflexionar. Así que a través del arte, a través de la música, un cántico que esté asociado o atado a la historia o a la verdad bíblica que hemos estado transmitiendo de manera oral, ¿verdad? Dialogando, preguntándole qué pensaste sobre esto, para que él a su nivel pueda también darnos su retroalimentación. Y sabemos que son muchas las ocurrencias y también muchas cosas profundas que los niños nos comparten como parte de este proceso de reflexión ¿verdad? A tono con la historia bíblica que se ha compartido en esa clase de escuela bíblica dominical, en esa iglesia del niño, o ¿verdad? En el ambiente o formato que se haya provisto para dar ese diálogo y compartir esa enseñanza. Así es que una tarea que nos podemos llevar, a ti que quizás estás viendo este taller vía YouTube, eh, llévate esta tarea, selecciona una historia de la Biblia que ilustre la verdad acerca de Dios y piensa por lo menos en dos ideas en las que puedas invitar a los niños a reflexionar en la historia. Así que vamos allá a reflexionar nosotros ahora un poquito sobre lo que hemos estado escuchando en estos minutos y qué vamos a hacer con esto que hemos estado escuchando y aprendiendo. Lo primero sería, ¿qué 2 a 3 cosas puedes hacer para demostrar a los niños el amor de Dios? ¿Qué 2 a 3 cosas puedes hacer para afirmar su valor? Hemos aquí compartido algunas ideas, pero ¿se te ocurren algunas otras? ¿Qué cosa nueva aprendiste acerca de compartir la verdad a través de historias? ¿Cómo vas a comenzar a implementar lo que aprendiste? Número 3, ¿cómo vas a ayudar a los niños a reflexionar en las historias de la Biblia que compartes con ellos? Ciertamente hay muchos libros que hablan, ¿verdad?, desde el punto de vista teológico, las distintas verdades, lo que son las doctrinas bíblicas y a su vez las historias que nos ayudan a transmitir esas verdades. Hay muchos recursos, no tan solo de One Hope, sino de otras organizaciones que nos pueden dar muchas ideas, también muchos sitios web que podemos acceder para tener ideas nuevas y creativas, estrategias para
ser más efectivos en el ministerio hacia las nuevas generaciones, hacia la generación alfa, hacia la generación Z. Así es que, si usted tiene preguntas o dudas, recuerde que usted nos puede contactar a través de onehopepr@gmail.com, ese es nuestro correo electrónico. De igual forma, puede visitarnos a través de en nuestro sitio web avivemos.net o a través del número de teléfono 787-717-4317. Usted puede, si tiene alguna duda o pregunta luego de ver este video, escribirlo y en la medida que no sea posible vamos a estar contestando, eh, compartiendo, ¿verdad?, de nuestra experiencia. Así que vamos al segundo tópico. Y ya el segundo tópico de hoy, que viene siendo el último tópico de estas tres partes que hemos estado desde febrero, marzo y ahora abril tocando, estos 6 tópicos en total para este adiestramiento, esta capacitación que hemos titulado Trauma de quebranto a plenitud. Así que estos son los pensamientos finales y este último tópico se titula Conectando el Evangelio con la necesidad de un niño. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 6. Y esto es refiriéndose al Evangelio. El Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Mire, el Evangelio, ya nosotros lo hemos definido en muchas ocasiones, probablemente usted lo ha escuchado antes, son buenas nuevas para el mundo de que el único Dios verdadero ha cumplido sus promesas de buscar y salvar a los perdidos. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús, el Salvador, perdona nuestros pecados, transforma el presente y nos da esperanza en cuanto al porvenir. Es precisamente ese uno de los primeros puntos que tocamos, uno de los primeros tópicos era abrazar nuestro rol como agentes de esperanza. Y remontándonos a ese primer tópico que nosotros tocamos, veíamos precisamente estas mismas imágenes que nos representan en la creación de Dios. Estamos compartiendo lo que hemos denominado la gran historia de Dios. En la gran historia de Dios, al principio todo era armonía, todo era perfecto. Nosotros éramos plenos. Fíjense que ese corazón está completito ahí. Estábamos en armonía con la creación, con el universo, con el mundo, con el prójimo, con nuestro creador. Sin embargo, luego vemos un corazón roto, vemos peleas, vemos muertes, vemos la naturaleza también sufriendo, gimiendo a una. Y todo esto fue producto de la caída del hombre. Así que el quebranto vino, como mencionamos ahorita, como producto o resultado de la caída o de la entrada del pecado aquí al mundo. Pero la gran historia continúa. Entonces llega Jesucristo, nace en un pesebre, muere en una cruz, deja una tumba vacía, ofreciéndonos ahora una vía al Padre, ser reconciliados, poder acceder confiadamente al trono de la gracia. Esta es la gran historia de Dios, pero no ha culminado. Hace 2000 años atrás vimos que Él ascendió, pero ha prometido regresar. Mientras tanto, la iglesia fue fundada, fue establecida, el Espíritu Santo descendió aquel glorioso día de Pentecostés, pero estamos esperando a que llegue el desenlace final de esta historia. Se trata de esa tierra nueva, ese cielo nuevo que vendrá según establece el libro de Apocalipsis, donde ya no habrá más lloro, no habrá más muerte, no habrá más separación, ¿verdad? De Dios. Vamos a estar como Él quería, habitando con Él para siempre y eternamente. Por supuesto, aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador y cuyos nombres han sido escritos en el libro, mejor dicho, de la vida. Así que, ¿qué notaste en cuanto a la forma en que presenté el Evangelio que pudiera ser distinto a otras presentaciones del Evangelio que hayas escuchado? Fíjate que aquí hemos enfatizado el tema de cómo el quebranto vino como producto de la caída, pero la plenitud llega a raíz de esa obra redentora que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa sanidad interior vendrá como producto de haber tenido un encuentro con Jehová Rafa, una de las cosas que también establecimos desde el comienzo de este adiestramiento. Vendrá como producto de la obra que hizo Jesús en la cruz, que nos dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y esa sanidad incluye espíritu, alma
y cuerpo. Fíjate, compartir la gran historia de Dios ayuda a los niños a entender, en primer lugar, la profundidad del amor de Dios hacia ellos, que su dolor no era el plan de Dios, que Jesús puede identificarse con nosotros porque Él también experimentó trauma y quebranto, que Jesús cargó sobre sí mismo con el dolor y el pecado de este mundo. Y por último, que a través de Jesús los niños pueden experimentar sanidad, perdón y esperanza. Fíjense que ahorita en la definición que damos de el evangelio menciona que, y voy a rebobinar allí un poquito para ver que nuevamente la definición dice que Él perdona nuestros pecados y transforma el presente. Sí, hay cosas que vamos a disfrutar en el futuro, cuando ya estemos delante de la presencia del Padre con un cuerpo glorificado. Pero desde ya podemos comenzar a recibir esa sanidad, podemos comenzar a vivir vidas plenas. Así que invitamos a que usted se lleve esta tarea. Practica compartir la gran historia de Dios como si la estuvieras compartiendo con un niño. Y creo que esto va a ser muy útil porque si nosotros aprendemos a transmitir el Evangelio a, al nivel de un niño, también los jóvenes y los adultos nos van a poder comprender. A teólogos y escritores famosos le han preguntado, ¿cuál tú crees que es la profundidad teológica eh, que has descubierto, lo más grande que has podido ver luego de tantos años de estudio? Y algunos han contestado que Dios es amor. Es algo tan sencillo y que incluso podemos transmitir y compartir al nivel de un niño, pero es tan profundo ese amor, tan inmenso ese amor, que entonces definitivamente pudiéramos profundizar teológicamente solo sobre esa verdad tan sencilla, que Dios es amor. Mira lo que Dios ofrece a través del Evangelio. Él ofrece lo que estábamos hablando en la sesión previa: aceptación, amor incondicional, sentido de valor. Él nos da una nueva identidad. Sobre eso vamos a estar hablando en breve. ¿Qué ofrece específicamente a los niños? Eh, la confianza de saber de que su palabra se cumple, que sus promesas son fieles, que Dios nunca cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que a pesar de que a veces papi y mami o las personas a nuestro cargo fallan, Dios nunca falla. Así que necesitamos conectar el Evangelio, las buenas nuevas, a la necesidad de ese niño. Eh, y es importante, y aquí quiero detenerme un poquito, porque quizás tan cercano como en el siglo pasado, había líderes, pastores que no creían que era posible que un niño a esa edad pudiese, y nos referimos a niños menor de 12 años, pudiese tomar una decisión de hacer profesión de fe, de aceptar a Jesús como Salvador. Sin embargo, nosotros hemos podido ver que hay ocasiones en que los niños están listos para hacer una decisión por Cristo. Y algunas de las cosas que vamos a poder percibir o ver y que son indicadores de que ese niño está listo para tomar esa decisión. En primer lugar, hacen preguntas acerca de las verdades sobre Dios, el pecado, Jesús o el Evangelio. Quiero, mientras voy compartiendo esta lista, compartirles, voy a decir una anécdota, pero es de la vida real. Hace unos 6 meses atrás, en la iglesia en la que yo persevero, frente hay un colmado y el hijo de uno de los empleados, tiene aproximadamente unos 12 años de edad, decidió visitar la iglesia porque no quería quedarse en el colmado mientras su papá hacía su turno. Así que ese niño llegó a la iglesia, escuchó la clase eh, de escuela bíblica y mientras, ¿verdad? Era la segunda vez que visitaba la iglesia, um, y estaba haciendo muchas preguntas, estaba muy interesado, se notaba por sus expresiones faciales, que es el segundo punto que estoy estableciendo ahí, por su lenguaje corporal cambió, se notaba su interés, su atención. Vimos que su actitud cambió cuando se dio cuenta, según las respuestas que se le iban dando, que él era pecador. Él se dio cuenta de eso. Habíamos explicado, era que el pecado es de pensamiento, de palabra, de obra y aún de omisión. Y lo explicamos obviamente de una manera bien sencilla al nivel de los niños y jóvenes que estaban en esa clase. Y
En su rostro podía ver que él tenía ese remordimiento por el pecado. Se dio cuenta que él había fallado. Así que todo eso son indicadores. Cuando hicimos el llamado a salvación, ese mismo día, ese niño hizo profesión de fe. Así que nosotros no, ¿verdad? Volviendo al versículo que citamos hace poquito, Marcos, ¿verdad? Jesús dijo, dejar los niños venir a mí y no se lo impidáis. Nosotros no somos quienes para no permitir a un niño hacer profesión de fe. Es más, necesitamos sembrar esa semilla desde muy temprano en sus vidas para evitar que ellos tengan que pasar por circunstancias que podemos evitar si ellos tienen, si les ayudamos a tener ese encuentro con Jesús desde temprano en su vida, y eso lo hacemos a través de la evangelización, el discipulado de los niños. Así que 6 puntos claves que tenemos que tener cuando llevamos a cabo eh, esta encomienda tan grande que Dios nos ha dado de discipular a todo el mundo, pero ahora mientras hablamos particularmente de los niños, los jóvenes y específicamente los que han atravesado traumas o pérdidas. En primer lugar, necesitamos descansar en el Espíritu Santo y ministrar con humildad. Número 2, necesitamos entender el trauma y las pérdidas que causa. Todos estos temas los hemos tocado en sesiones previas. Número 3, necesitamos construir relaciones de confianza con los niños y acompañarlos en su proceso de duelo. Número 4, necesitamos escuchar a los niños para entender las necesidades de su corazón. Número 5, necesitamos demostrar y compartir la verdad de quién es Dios y quiénes son los niños. Y por último, necesitamos ser agentes de esperanza, compartir con los niños que están en sufrimiento el mensaje transformador de Jesús. Decíamos en la primera sesión que nosotros no podemos compartir aquello que nosotros no tenemos. Para poder tener esperanza necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es cuando estamos llenos del Espíritu Santo que lo que puede aflorar en nosotros es poder transmitir ese mensaje de esperanza. Así que ahorita les adelanté, les anticipé que en Cristo tenemos una nueva identidad, ¿verdad? Hablando de tener ese sentido de valor, ¿qué más nos puede dar valor que el hecho de saber que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Y cuando contestamos la siguiente aseveración, porque yo estoy en Cristo, yo soy amado. Así que mi identidad es que yo soy amada. Porque yo estoy en Cristo, yo soy aceptada. Así que mi identidad en Cristo es que yo soy aceptada. Y así sucesivamente pudiéramos llenar el blanco y ver que nuestra identidad en Cristo viene cimentada en las verdades bíblicas. Eh, porque mi identidad está en Cristo, porque estoy en Cristo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en mi propia fuerza, pero es por el hecho de que sé que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y estas son las verdades que aún desde niños podemos ir compartiendo con ellos para que ellos vayan desarrollando su identidad. En un tiempo en que, ¿verdad? Esta palabra se ha tornado como que de moda, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de confusión de género o, o identidad de género, etcétera, realmente lo que necesitamos es asegurarnos de que los niños y los jóvenes vayan desarrollando su identidad en Cristo. Así que, ¿cuáles son algunas de estas verdades que pueden ser de bendición a la mayoría de los niños que han sido heridos por trauma? Esa es una pregunta que te puedes llevar. He contestado ya con algunas, ¿verdad? Soy creado, hecho a imagen y semejanza de Dios. No estoy aquí por casualidad, hay un propósito, es llevar a cabo las buenas obras que Dios predestinó para mí antes de la fundación del universo. Eh, Esos niños que han sido heridos por trauma, qué importante será saber que Dios es amor, que Dios es fiel, que Dios está en las buenas y en las malas, que todo obra para bien para aquellos que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Qué importante será para ellos saber que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, que aunque se traspasen los montes
al corazón del mar. Y aunque la tierra tiemble, como dice el cántico, nosotros vamos a cantar que aún en medio del dolor puede haber alegría y gozo, porque Dios entonces a través de ese Espíritu Santo es nuestro consuelo, es un bálsamo y trae sanidad y restauración en medio de esos procesos y en medio de esas dificultades. Así que para reflexionar y, ¿verdad? Próximos pasos ya concluyendo. Eh, Como siempre he dicho en las sesiones anteriores, para mañana por la mañana con el café, escribe algo nuevo que aprendiste acerca de compartir el Evangelio en lo que respecta a una historia que nos lleva del quebranto a la plenitud. ¿Cómo lo que aprendiste cambiará tu acercamiento cuando compartas el Evangelio con niños que están heridos? Número 2, piensa en un niño que conoces que ha sido herido por un trauma. ¿Cuáles son las necesidades profundas de este niño? ¿Cómo pudieras adaptar el Evangelio para ministrar a la necesidad del niño? Número 3, dime una cosa que harás para enseñarle a los niños en tu ministerio sobre su identidad en Cristo. Así que nuevamente enfatizamos que usted tiene alguna pregunta, alguna duda, nos las puede hacer llegar, ya sea a través del teléfono que compartí previamente, a través del correo electrónico. Y finalizamos con esta imagen. Es una vasija que está rota, pero ha sido remendada. Qué bueno nosotros saber que a pesar de que nosotros mismos hemos enfrentado traumas, Dios nos puede hacer instrumentos útiles. Él nos unge para poder llevar a cabo esas buenas obras que Él predestinó para nosotros desde antes de la fundación del universo. Muy bien, pues hasta aquí este taller que hemos estado ofreciendo. eh, ¿Verdad? Quizás han visto que este último ha sido un formato distinto. Estuvimos ayer eh, dando este taller en vivo, se nos unieron algunas personas, pero tuvimos una dificultad con la grabación, así que por eso tuvimos que rehacerlo sin quizás la participación que tuvimos en ocasiones previas de otras personas. Pero a pesar de eso, pues confiamos y esperamos que esto haya sido de bendición para su vida. Nos encantará escuchar su retroalimentación. Así que finalizamos con una oración. Dios, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos has dado de tomar este taller, esta capacitación. Te pedimos, Dios, que esto que hemos aprendido lo podamos utilizar para hacer de bendición a las personas en nuestra comunidad, las personas de nuestro alrededor que están experimentando quebranto, dolor, sufrimiento, pérdidas. Ayúdanos, Señor, a ser relevantes, a ser pertinentes. Ayúdanos, Señor, a ser agentes de esperanza en un mundo en el que cada vez más aflora la desesperanza. Úngenos, Señor, para poder llevar a cabo esta importante tarea que nos has dado, puesto en nuestras manos, Señor, de evangelizar y discipular a las generaciones emergentes. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Antes de concluir, queremos enfatizar que en la descripción de este video en YouTube estará un enlace, se llama Compromiso, a través del cual usted se puede registrar para que pueda recibir notificaciones siempre que surja un recurso nuevo de One Hope, que ustedes saben que son recursos gratuitos con el propósito de poder evangelizar y discipular a las generaciones emergentes de una manera más efectiva. Número 2, para que se pueda mantener al tanto cada vez que haya un webinar, algún taller, algún otro recurso, alguna conferencia que pueda ser de bendición para usted, para poderse mantener al día, ¿verdad? Y poder hacer su labor como líder de niños, jóvenes o pastor de una manera más efectiva, así como cualquier otra cosa que queramos comunicar, artículos, webinars, etcétera, que puedan ser de bendición, todos siempre asociados al importante tema de evangelizar y discipular a las generaciones emergentes. Así que si usted todavía no ha llenado este compromiso, le animamos a que lo cumplimente para que nos podamos mantener en contacto con usted. También le invitamos a que acceda a nuestro sitio web oficial, avivemos.net, para que pueda ver otras herramientas que tenemos disponibles. Dios les bendiga.